capítulo 8, versículo 28 al 34, voy a darle lectura. Ahora, para los que han leído estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas se conocen como evangelios sinópticos. Es decir, en los tres se encuentran narraciones de lo mismo, pero no se narra exactamente igual, porque de acuerdo a Mateo, así como lo entendió, como lo vio Mateo, Dios lo inspiró para que escribiera de acuerdo a él. Mateo, Marcos también. Y en Marcos, si ustedes después o durante la enseñanza, Marcos es el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Este mismo incidente que vamos a leer de Mateo 8, 28, se encuentra en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 20. Y también se encuentra en Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Juntándolos todos, siempre tenemos el cuadro mejor de lo que sucedió. No existe contradicción alguna, sino que se complementan. Hay más información cuando se juntan los tres. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, lo que había pasado con lo que había sucedido con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez una experiencia espiritual? Levante la mano si ha tenido alguien una experiencia espiritual. Alguna vez tal vez vieron algo como una sombra. Recuerdo a mi mamá una mujer de oración. En una ocasión estaba orando en su cuarto y hasta ella se arrodilla en su cama a orar, hermanos, y se sentó alguien o algo, era un ser, se sentó a su lado. Y ella pues lo vio y dijo: Señor, ¿qué es esto? ¿Es algo bueno o algo malo? Pero ella no sintió terror, no sintió pavor, y después se desapareció. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez vieron a un objeto que se moviera o moverse, pero de una manera no natural, que sin explicación natural, ¿cierto? Que se haya movido un objeto, yo no lo sé. ¿Cuántos tienen miedo a los demonios? Okay. Es para tener miedo, ¿cierto? Porque son seres no como nosotros, no son seres humanos. Son seres espirituales, y más cuando sabemos que eso es un demonio o un espíritu malo. El ser humano le teme a los seres espirituales. Generalmente la gente le tiene miedo a esas manifestaciones sobrenaturales. Y no es solo el saber lo que estamos experimentando en ese momento, o presenciando, sino además se siente un ambiente pesado. Yo no sé, los que han tenido esta experiencia, se siente el ambiente heavy, el environment, el ambiente se siente pesado, algo no está bien.
Y realmente pues no sabemos nosotros que no podemos vencer a un demonio, un espíritu malo con nuestras propias fuerzas, y por eso es que nos da mucho miedo. Recuerdo en el seminario, hermanos, cuando estuve estudiando en Río Grande, en Edinburgh, Texas, tuve una experiencia. De hecho, no fui solamente yo, sino que cada semana nos reuníamos los varones a tener nuestro tiempo devocional, y un compañero platicó que un espíritu literalmente lo destapó. Literalmente, él estaba tapado, le jaló toda la sábana y se la tiró. Literalmente. Y estábamos orando por esas manifestaciones, pero adivinen qué, después el enemigo, el demonio, vino contra mí y me empezó a oprimir. Yo estaba durmiendo, no estaba durmiendo, estaba leyendo y sentía una opresión. Mis oídos hacían y yo sabía, ¿qué es esto? Al principio yo no sabía si estaba yo despierto. Yo dije, ¿estaba dormido o qué? Pero después me di cuenta, no, estaba despierto y decía, estoy despierto, pero me paralizaba. Me oprimía el pecho y me paralizaba. Yo no podía hablar. Lo único que yo quería decir es, te reprendo en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que es un espíritu, y en el nombre de Cristo es lo que habíamos aprendido. El caso es que yo veía la ventana y decía, no, sí estoy despierto, esto no estoy dormido, no es fantasía, estoy viendo la ventana. Esa fue mi experiencia. Ahora, lo que acabamos de leer, hermanos, la enseñanza principal de ese pasaje, Mateo 8, del 28 al 34, la enseñanza principal nos habla del poder y la autoridad de Jesucristo sobre el mundo espiritual, sobre los demonios, sobre los espíritus malos. Jesucristo no tiene match, no tiene igual. La vez pasada les decía, cuando hablamos, la Biblia habla de manera de contraste, ¿cierto? Cuando hablamos de luz, también habla tinieblas, el perdido, el salvo, la oscuridad, el día, etcétera. Pero caemos en un error cuando decimos Dios. Enseguida, ¿qué pensamos? Cuando decimos en contraste Dios, decimos Satanás, ¿cierto? Pero recuerdan lo que dije, no, ese es un grandísimo error. Dios no tiene igual. El opuesto de Satanás es un arcángel Miguel, porque son creados por Dios. Pero no debemos decir Dios o Cristo y Satanás. No, Cristo es el creador. No tiene otro igual en la creación, no existe. Son que agarramos ideas de las enseñanzas, hermanos, que se nos plantea. Pero no, eso no es verdad. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el enemigo, Satanás y sus demonios, no se comparan en poder y autoridad al Hijo de Dios. Entonces, leyendo este pasaje, ¿qué es lo que vemos? ¿Recuerdan? Si leen el contexto, es que Cristo les dijo, pasemos al otro lado. Se subieron a la barca, ¿y qué sucedió a medio mar, hermanos? Una tormenta, una mega, recuerdan que la palabra es una mega tormenta, es decir, se desató una tormenta, tenían miedo que se iban a ahogar, lo despertaron, y Cristo calmó la tormenta, pero les reprobó o les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces aquí empezando, dice cuando llegó a la otra orilla, es decir, que aun cuando atravesaron una tormenta, llegaron a su destino. Nada cambió, a menos de Cristo Jesús y de sus discípulos, nada cambió el destino. Cuando Cristo dijo, pasemos al otro lado, pasaron al otro lado, aunque hubo una tormenta en el camino. Y hace rato les decía que juntando los testimonios de Mateo, Marcos 5 del 1 al 20 y Lucas 8 del 26 al 39, ponen énfasis. Marcos y Lucas, si lo leen, dice hubo un endemoniado. Mateo dice 2 endemoniados. Y alguna gente dirá, se están contradiciendo. No hay contradicción en la Biblia. Pasa de que
Mateo se concentra en uno de los dos demonios. Mateo se concentra en los dos y Marcos y Lucas se concentran en uno. Ahora, ¿por qué se concentran en uno nada más? Es algo normal, hermanos, en los escritos antiguos. La gente que veía a dos personas generalmente se podía concentrar en uno y describía a ese uno. Es como decir, ayer vi a Pancho Pérez. Tenía tanto tiempo que no veía a Pancho Pérez. Ahora, Pancho Pérez andaba con su esposa y con sus hijos, pero no se menciona, y a su esposa también, porque es irrelevante para la persona. Pero dice, vi a Pancho Pérez, tenía mucho tiempo que no lo veía, aunque Pancho Pérez andaba con su esposa. Algo similar sucede aquí. Satanás aquí tiene el poder de controlar a personas. ¿Se dan cuenta? Juntando los escritos, hermanos, para aterrorizar a la gente. La gente tenía miedo, pero porque el diablo, los demonios, controlaban las acciones de estas dos personas. Vemos cómo estos demonios prácticamente tenían el control de esa área, porque nadie quería pasar por ahí, tenía mucho miedo. Entonces, ¿quiénes controlaban esa área? Pues los endemoniados, o los demonios por medio de los endemoniados. Marcos dice que el demonio le rogaba a Jesucristo que no lo echara fuera de esa región. Si ven en Marcos 5:10, el demonio le decía, por favor, no nos eches fuera de esta región. Lucas dice que eran muchos los demonios que habían entrado en el hombre y le rogaban a Jesucristo que no los mandase ir al abismo. Todo eso lo decían. No nos mandes al abismo. Y estos demonios o endemoniados, hermanos, movidos por los demonios, andaban en el cementerio. ¿No les parece interesante? O sea, ¿qué persona realmente normal le gustaría tener su casa mero en medio del cementerio, donde obviamente hay personas pues que murieron y que están sepultadas ahí? Pero vemos que el cementerio como que es un lugar atractivo para el mundo de las tinieblas. Panteones, cementerios. De hecho, en las películas de terror no lo vas a hacer necesariamente en una iglesia o en un parque a mediodía, ¿cierto? Que es la imagen, oscuridad y un cementerio. Más o menos como los cementerios que hacen en Halloween, alguna gente pintando, ¿no? Demonios, espíritus malos, etcétera, un cementerio. Ahora, estos demonios, usando el cuerpo de los hombres, especialmente su garganta, sus cuerdas bucales, ¿se dieron cuenta? Establecieron una plática con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entablaron una conversación con Jesucristo y le preguntaron si Él había ido ahí para atormentarlos antes de tiempo, indicando que ellos saben lo que les espera. El destino de los demonios ya está determinado, ya está establecido. Y cuando ellos están diciendo, cuando vieron a Jesucristo y le dice, has venido para atormentarnos antes de tiempo, indica que ellos saben lo que les espera. Estos demonios le piden a Jesucristo que si los iba a echar fuera de los hombres, que les permitiera entrar en el hato, o otra palabra, otra versión dice piara o hato de cerdos. Jesucristo les dice, o sea, Jesucristo les permite. Ese también es un punto importante. Que aquí los demonios le están diciendo, si nos vas a echar, permítenos o déjanos ir a esos cerdos. Y Jesucristo les dijo, vayan. Les permitió ir a los cerdos. Era una legión, porque Marcos y Lucas dan el nombre del demonio, y les dice, Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Una legión, hermanos, no hay un número exacto, pensando en el imperio romano, pensando en el ejército, pero va de entre 2,000 personas a 6,000 personas.
Por mucho tiempo yo sabía que eran 2000, es una legión del ejército romano. Leyendo comentarios y de acuerdo a la arqueología y las investigaciones, varía también, puede ser de 6000 soldados o 6000 demonios en este caso, en 2 personas. Imagínense. Los cerdos, al ser poseídos por los demonios, se precipitaron al mar y todos los cerdos se ahogaron. Entonces, una nota es que pudo haber una manada de ovejas, ¿cierto? Porque también pasaban ovejas en aquel tiempo. Pero el cerdo era considerado un animal inmundo bajo la ley de Moisés. Entonces, los que estaban cuidando los cerdos, obviamente no eran judíos, porque los judíos eso es algo inmundo, no tocaban un cerdo. Entonces eran gentiles y ahí se metieron los demonios y fueron en los cerdos se tiraron y todos murieron. Entonces los que cuidaban los cerdos, cuando vieron todo lo que sucedió, fueron a la ciudad y lo contaron todo. Tal vez, imagínense al ver todo lo que sucedió y los cerdos que estaban cuidando y todo, imagínense 2000 o 6000 cerdos corriendo y precipitándose al mar y ahogarse. Fueron y lo contaron todo, dice la Escritura, incluyendo lo que había sucedido con los ahora ex endemoniados, porque ya no eran endemoniados, ahora son ex endemoniados. Marcos dice que la gente vio, cuando vino todo el pueblo, dice que la gente vio al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo vio sentadito, vestido y en su juicio cabal. Porque dice la historia, la narración, hermanos, que andaba casi desnudo, andaba sin ropa. Y él se hería, se golpeaba, se sangraba. Pongan a pensar esto, hermanos. Porque el día de hoy, el dolor, el quererse cortar, el quererse sangrar, el experimentar dolor, hermanos, hay en unos jóvenes el día de hoy. ¿Cierto o no? Eso está sucediendo. Vayan al internet. Yo digo, ¿en qué piensa esta gente, hermanos? Tirarse de un lugar donde hay peligro y se quedan porque quieren experimentar dolor. Ahora, esto es para mí una luz roja, porque estos endemoniados, vean, son exhibicionistas. Les quita esta gente, estos demonios hicieron que los hombres se desnudaran, andaban desnudos. Entonces, una luz roja, ¿cierto? Una característica de la influencia del enemigo es enseñar el cuerpo, es desnudarte y que te vean. Otra es herirte, hacerte daño, dice los evangelios también. Pero lo vieron a ese hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Toda la gente fue a encontrarse con Jesucristo. Ahora, le rogaron que se fuera de ahí. ¿Qué pensamos? Esta gente, hermanos, uno se pregunta, ¿por qué esta gente quiso que Jesucristo se fuera de ahí? En otras ciudades, la gente, cuando sabía que Jesucristo andaba por ahí, todos traían a sus enfermos, a sus endemoniados, y lo venían y le decían, por favor, de hecho nada más querían tocar el borde de Jesucristo, o pedían, sánalo por favor, mi hijo está poseído por un demonio. Pero aquí dijeron que se fuera. Cristo, vete de aquí. Ahora, ¿qué fue lo que no les pareció? ¿Qué fue lo que no les pareció? ¿O qué les pareció algo malo que el Señor los sanara a estos dos hombres? O tal vez la manera en que los que trajeron la noticia a la ciudad les platicaron las cosas. Uno se rasca la cabeza, ¿cierto? Pero el hecho es de que le dijeron a Jesucristo, vete por favor, vete más, no te queremos más aquí. ¿Qué significa esto? En primer lugar, los demonios son reales. Los demonios no es una caricatura, mis hermanos. Los demonios, recuerdan que eran ángeles creados por Dios, pero cuando el Satanás se rebeló contra Dios y fue echado fuera, influenció a miles y miles, y probablemente millones, más bien dicho, de seres angelicales, ángeles
y ellos llegaron a ser lo que nosotros conocemos el día de hoy como los demonios. Entonces, de acuerdo a la Escritura, Dios creó todo lo que existe, por lo tanto, Dios creó a los ángeles, a los arcángeles. La vez pasada les dije que no es correcto decir Dios creó al diablo, no es correcto decir Dios creó a Satanás, no, Dios creó un ángel, un arcángel, que llegó a ser Satanás porque se rebeló contra Dios. Estos demonios, al menos lo que vemos aquí en tiempos bíblicos, que es hace 2000 años, antes de que Jesucristo muriera y declarara victoria sobre el mundo de las tinieblas, vemos que tienen poder para controlar a seres humanos, para poseerlos y controlar sus acciones. Estas personas endemoniadas estaban poseídos, controlaban sus acciones, por eso se desnudaban, por eso eran agresivos. Las escrituras dicen que los habían encadenado con grilletes y los rompían. Imagínense la fuerza. O sea, y ya varias veces había estado puesto en la cárcel encadenado, pero rompía eso. ¿Quién se quiere poner con un hombre con una fuerza así? Los demonios pueden lograr que la persona haga cosas malas. Aquí quitarse la ropa, herirse su cuerpo. Ahora, esto no es el piercing, ¿ok? No vamos a cruzar la línea y ir al legalismo y decir, los que se piercing es del diablo. No, esto es posesión demoníaca, hermanos. No tiene nada que ver con el piercing de hoy. Los demonios aquí usaron las cuerdas bucales de los hombres para expresar sus pensamientos. Esto es teología, esto es doctrina. Estamos aprendiendo. Un demonio o un ser demoníaco es un ser que tiene personalidad. No tiene cuerpo, son espíritus, pero tienen personalidad. Es decir, tienen mente, emociones y tienen voluntad. Y aquí usaron las cuerdas bucales de estos hombres para expresar lo que ellos pensaban o lo que querían decir a Jesucristo. Usaron las cuerdas bucales. No eran los hombres los que hablaban, ¿cierto? No eran los endemoniados, recuerden. Eran los demonios por medio del endemoniado, de la boca del endemoniado. Los demonios también tienen la capacidad para asustar al ser humano, inclusive a los cristianos. Yo les platiqué de mi historia. Obviamente, hermanos, no fue nada bonito. Lo interesante es que mi compañero de cuarto, que dormía en una litera arriba, él roncaba y le digo, tú en la noche roncas mucho. Él realmente roncaba. Y me dijo, no es verdad. Lo que hizo él, yo sin darme cuenta, puso a grabarse 2 cassettes que grababa, una grabadora en aquel tiempo, cassette, que grababa como 45 minutos, grababa y después se regresaba grabando y después empezaba el otro de 45 minutos, grababa y se regresaba. El caso es que cuando yo tuve esa experiencia, yo le quería hablar a mi compañero, él se llamaba Jimmy, pero no, mi lengua estaba atorada. Yo no podía decir te reprendo en el nombre de Jesucristo porque el espíritu me estaba apachurrando muy fuerte. No podía, pero hacía, no podía hablar, hermanos, y se quedó todo grabado. Después mi compañero, cuando quiso asegurarse que él roncaba, escuchó lo que sucedió. Y hasta que el demonio se quitó y empecé a reprender y le empecé a decir, ayúdame a orar, apóyame a orar. Salí del cuarto, fui a otro compañero de un joven de más grado, es decir, que ya iba a graduar. Les platiqué mi experiencia y después todo el mundo sabía lo que le había pasado a Roberto. Que un espíritu estaba apachurrando. Y lo digo con risas, hermanos, por lo que estamos viendo, honestamente, pero me espantó. De que me espantó. Y he visto a muchos cristianos también ser espantados porque es algo que se les ha permitido espantar inclusive a cristianos. Aquí en nuestra iglesia hemos tenido experiencias. Hay una familia, estamos orando porque realmente digo, es un demonio. Niñitas han visto a un ser parado ahí que le hace señas demoníacas. Y digo, es un demonio. Y realmente es un demonio y no hay que tenerle miedo.
Entre más el cristiano le muestra miedo, pues ahí lo vas a tener. Porque si no muestras miedo a un espíritu demoníaco, pierde su tiempo. O va a buscar otra manera tal vez de atacarnos, ¿cierto? Pero lo que quiere es, está haciendo efecto, está haciendo efecto. De manera que, ahora, cuidado con las imaginaciones, hermano. No estamos hablando aquí de imaginaciones, ¿ok? No estoy hablando de sugestiones. Es decir, no, pastor, fíjese que yo vi y cuando es pura, nada más es la sombra de un árbol, ¿cierto? No estoy hablando de aquí. Yo recuerdo hace tiempo una persona espantadísima que en una fotografía, cuando se imprimían las fotografías en ese papel glossy o brillante, mire, pastor, lo que salió aquí, mire este espíritu. ¿Cuál? Le digo, ese es un reflejo, porque realmente era un reflejo. Pero la persona ya escandalizada de que había sido un demonio, un espíritu que había salido en la fotografía. Yo estoy hablando de cosas reales, mis hermanos, porque el mundo espiritual es real. Ahora, los demonios conocen perfectamente quién en verdad es este hombre llamado Jesús de Nazaret, que vivió hace 2000 años. Perfectamente. A los demonios aquí no los engañan. Tal vez ellos a nosotros, a los seres humanos, sí los engañan. Pero los demonios saben que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Es el Hijo de Dios, del Hijo de Dios Altísimo. A los demonios, les digo, no los engañan respecto a esto. Ellos conocen perfectamente que Jesucristo es el Hijo del Dios que los creó. Conocen perfectamente no solamente el poder, la autoridad que Cristo tiene sobre ellos, sobre el mismo Satanás y los demonios. Todos los demonios junto con el líder Satanás, conocen el poder infinito de Jesucristo y su autoridad que el Señor Jesucristo tiene sobre ellos. Los demonios aquí le pidieron permiso, recuerden. Cristo pudo haber dicho no y lo iban a obedecer, porque Cristo es el que tiene autoridad. Cristo les dijo vayan pues, o les dio permiso. Claramente vemos que los demonios le temen al Señor Jesucristo. Aunque ellos odian obviamente a Jesucristo, saben que no pueden ponerse a pelear contra Jesucristo. Un dicho que mi mamá me decía era, me decían a mí pelón, porque yo era pelón, y ese es mi sobrenombre. Ahora no me vayan a empezar a decir pelón, ¿no? ¿Para qué lo dije? Decía, pelón, me decía, no te pongas con Sansón a las patadas. No te pongas contra Sansón a las patadas, o sea, ¿que ¿para qué sirves tú? Entonces aquí los demonios conocen la autoridad infinita que el Señor Jesucristo tiene sobre ellos. Los demonios conocen perfectamente su destino. ¿Saben? Los demonios aquí están hablando y están diciendo verdad. Si hay una ocasión en que los demonios hablan verdad, es aquí, hermanos. Porque acuérdense, tanto Satanás como los espíritus malignos, el diablo dice que es el padre de toda mentira. Cuando habla mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de toda mentira. Bueno, aquí los demonios están hablando la verdad. Hay un movimiento, hay ministerios, ¿sabían ustedes que aprenden de los demonios para vivir, para enseñar a los cristianos? ¿Sabían eso? Que hay gente que intencionalmente busca seres demoníacos o endemoniados para enseñar doctrina a los cristianos. Eso es absurdo. Eso es una tontería grande, hermanos. No necesitamos consultar a ningún demonio. ¿Cómo vas a confiar en los demonios? ¿Para que te enseñe el cristianismo? Para eso nos dejó el Señor las Escrituras. Ya está todo revelado, pero les digo para que estén pendientes de eso también. Ellos saben muy bien su destino eterno. De hecho, ellos saben lo que les espera es tormento en el lago de fuego y azufre, el cual fue hecho para el diablo y los demonios. El infierno, en específico el lago de fuego y azufre, que es un lugar real, y los demonios van a estar conscientes, Satanás va a estar consciente, y el incrédulo va a estar junto con los demonios, hermanos, en el lago de fuego y azufre, conscientemente.
Entonces vean, dicen aquí, has venido acá para atormentarnos antes del tiempo. El tiempo ya ha sido fijado en el reloj eterno de Dios y nada puede cambiar el destino de estos demonios. De ningún espíritu demoníaco no va a cambiar su destino, nada. Mateo o Marcos, creo que es 5:41. Mateo, perdón, antes cuando hablaba de las bienaventuranzas, Mateo 5:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vean el versículo 32, mis hermanos. Los que perecieron fueron los cerdos. ¿Se dan cuenta? O sea, no se nos dice qué sucedió con los demonios. ¿Qué sucedió con los demonios? Ustedes pueden leer comentarios y hay comentarios que dicen, bueno, por medio de esa acción fueron al lago de fuego, al lugar de tormentos, pero aquí los demonios como que están negociando, ¿cierto? Con Jesucristo y le dice, si nos vas a echar, mejor mándanos por favor a los cerdos. Los cerdos fueron los que murieron, no murieron los demonios. Entonces solo Dios sabe lo que sucedió. Puede ser que se fueron a buscar otros cuerpos, sea de animales o de otras personas, o se fueron a otra área simplemente. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y creo que esto es súper importante. Bueno, el día de hoy continúan existiendo los demonios, ángeles caídos, fallen angels. Ángeles caídos existen todavía, al igual que Satanás existe todavía. A ellos se les ha dado cierto poder sobre los seres humanos, en especial sobre la gente incrédula, es decir, a lo que la Biblia llama los perdidos. La gente incrédula que no se ha arrepentido están perdidos. Son almas perdidas, seres humanos que están perdidos con respecto al camino de salvación que es Cristo Jesús. Y a los demonios se les ha dado cierto poder. Gracias a la gracia de Dios, ni Satanás ni los demonios tienen ningún poder sobre los hijos de Dios. Escuchamos eso, mis hermanos. Escuchamos eso. Ni Satanás ni los demonios tienen poder alguno sobre los hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Y la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hablando de espíritus. Ningún creyente puede ser poseído por un demonio. Es imposible, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, o sea, no va a habitar el Espíritu Santo y el espíritu demoníaco en la misma persona. Es imposible, algo imposible, a la luz de las Escrituras. Entonces, pero continúan existiendo los demonios. La realidad es que muchos cristianos permiten que el enemigo y los demonios los engañen y los asusten. Y eso sí pueden hacer los demonios con cualquiera de nosotros, los cristianos. Intimidarnos y en cierta manera controlar nuestras acciones por medio del engaño que mora en nuestra cabeza. Por ejemplo, somos seres personales, tenemos mente, tenemos emociones y tenemos voluntad. Actuamos. Lo que creemos, sea verdad o sea mentira, afecta nuestras emociones. Y como nos sintamos, es así como vamos a actuar. Ningún demonio tiene autoridad sobre nosotros los cristianos, ninguno. Pero si un cristiano se espanta